Ya, el día de ayer habíamos analizado cuando NC es dos elementos por ranura, ¿no? Ahí está, aquí en la parte izquierda se encuentra el desarrollo, ¿no? Entonces vamos a hacer NC, cuando NC es 3, que significa 3 elementos por ranura, ¿no? A ver qué hacemos, copiamos, ahí tenemos las ranuras, ¿no? Tenemos las ranuras, las delgas, ¿no? Aquí, y las delgas, ¿no? Ranuras y delgas, ¿no? Listo. Tenemos aquí nuestras delgas, ¿no? Ya tenemos nuestras delgas. Y entonces, para el caso de 3 ranuras, va a ser de la siguiente manera, ¿no? Tenemos aquí la bobina, ¿ven? Ya tenemos la bobina. Y tenemos aquí el inicio, ¿no? Ya, entonces el inicio, tenemos la delga 1, ¿no? Entonces aquí tenemos el inicio, la delga 1. Y entonces siempre les he dicho el inicio, ponen una flechita, ¿no? Entonces ahí tenemos el inicio. Ya. Para 3 elementos, entonces el siguiente sería la delga 2, ¿no? Entonces sería aquí la delga 2. Entonces aquí tendríamos 2 elementos. El siguiente sería la delga 3, ¿no? La delga 3. Y tenemos 2 elementos, como nos dice, NC es igual a 3, entonces aquí tenemos los 3 elementos y el final de la bobina es la delga 4, ¿no? Delga 4. Entonces ahí tenemos de 3 elementos. Entonces el inicio es la delga número 1, ¿no? Entonces este es el inicio de bobina. Inicio de bobina que está en la flecha, que nos dice la delga 1, y el final de la bobina es la delga 4, ¿no? Delga 4. Entonces aquí tenemos la configuración cuando n, c es igual a 3 elementos. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ahora, ¿qué dice la teoría, no? La teoría que nos dice, son típicos, ¿no? Son típicos 2 y 3 elementos, ¿no? Entonces, son típicos de 2, esto de 2, y de 3, ¿no? Listo, de 2 y 3 elementos, ¿no? Aquí, este es para máquinas de corriente continua, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta, jóvenes, al respecto de este punto? Ya, vamos a continuar. Bien, entonces, ya, a ver, vamos a continuar. Ya hemos analizado esta parte, ¿no? Entonces, vamos a analizar la parte que donde nos hemos quedado, ¿no?
Ya hemos analizado esta parte donde dice siendo dos o tres elementos por ranura valores típicos, ¿no? Lo que estamos mencionando. Y el siguiente, ¿no? Condición de ejecución. Ya, entonces, es posible la realización, a ver, de un devanado implicado, ¿no? Como sabemos, en este tipo de máquinas tenemos dos tipos de devanado, ¿no? El devanado imbricado y el devanado ondulado, ¿no? Entonces vamos aquí al devanado y analicemos el devanado imbricado, ¿no? Entonces, para el devanado imbricado, a ver, devanado imbricado, ¿no? Entonces, devanado imbricado, ya. Ya, ahí también es posible la realización de un devanado imbricado, ¿no? ¿Qué dice? Si la relación, ¿no? a ver, n es el número de ranuras, ¿no? Entonces, n es número de ranuras, ¿no? De ranuras. Ya, y la P minúscula es igual a pares de polos, ¿no? Pares de polos. Entonces, aquí, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Si tenemos un ejemplo, ¿no? 56, a ver, aquí analicemos, si tenemos 56 ranuras, ya, tenemos aquí 56 ranuras, entonces, si son de 4 polos, ¿cuántos pares de polos vamos a tener? Dos, ¿no? Entonces sería 56 entre 2, ¿no? Entonces, haciendo esa división, tenemos que 56 entre 2 es igual a, ver, 56 entre 2 es igual a 28, ¿no? Entonces sería a 28. Entonces, en este caso, es un número entero, ¿no? Entonces, si es un número entero, es un tipo devanado imbricado, ¿no? A ver, es un tipo devanado imbricado, ¿no? Entonces, imbricado. Ya, entonces este es un número entero, no cumple. Ahora, ¿qué dice? La siguiente dice, a ver, si es que si es posible la realización de un devanado ondulado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a analizar el devanado ondulado. Ya, entonces tenemos aquí el devanado ondulado. A ver. Ya, entonces aquí tenemos el devanado ondulado, ¿no? Esta parte, a ver, ya, listo. ¿Qué dice? Es posible la realización de un devanado ondulado si esta relación, ¿no? A ver, analicemos primero esa relación, ¿no? K sub C. El K sub C es igual a número de delgas, entonces es igual a número de delgas. M es el grado de multiplicidad, ¿no? Entonces, M es igual grado de multiplicidad. Pues tenemos ya la P minúscula, ya conocemos, ¿no? Aquí está P minúscula. Entonces dice, si esta relación da un número entero, entonces es posible, ¿no? A ver, trabajemos con un ejemplo, ¿no? A ver, K sub C es el número de delgas, ¿no? Ya hemos dicho que n sub c es el número de elementos, ¿no? Entonces, en este caso, si k sub c, un ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar con un ejemplo, ¿no? Si n es igual a 47, a ver, vamos a analizarlo.
Si el número de ranuras es igual a 47 y NC es igual a 3, analicemos el primer caso, 3, entonces K sub C ¿a cuánto es igual? Entonces K sub C es igual a 141 deltas, ¿no? 141 deltas, ¿no? Deltas. Entonces analicemos, ¿no? N es igual a 47 ranuras. NC es 3 elementos, ¿no? 3 elementos. Entonces aplicamos estos resultados, ¿no? Entonces, K sub C más menos M, ¿no? M es grado de multiplicidad. M vamos a trabajar para todo el diseño con 1, ¿no? Es el grado de multiplicidad, en este caso es el simplex, ¿no? Simplex. Cuando M es 1 es simplex, ¿no? Entonces, cuando es simplex, K sub C, entonces, ¿qué haríamos? Esta expresión, ¿no? Entonces, K sub C, reemplazamos aquí, ¿no? Entonces, K sub C sería, en este caso, 47, ¿no? Entonces, sería 47 más lo 1 dividido entre 2, ¿no? Entonces, sería 47, no, K sub C, 141, K sub C, este sería 141 más menos 1 y dividido entre 2, ¿no? Me va a dar siempre un número entero, ¿no? Entonces, en este caso, es posible la realización de un tipo ondulado, ¿no? Ya, ese es un caso, ¿no? Ahora el otro caso, ¿no? A ver, analicemos esto mismo, ¿no? Entonces, analicemos el siguiente caso. Ya, entonces, si tenemos ahora en este caso dos elementos, ¿no? Ya, aquí tenemos 47 ranuras, ¿no? Y tenemos dos elementos, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos elementos, ¿no? Entonces, ¿cuántas ranuras vamos a tener? 94, no, ¿cuántas delgas? 94 delgas, ¿no? Entonces vamos a tener aquí 94 delgas. 94 delgas, ¿no? Y entonces, un caso, entonces el primer caso, el caso 1, el 1, y este es el caso 2, ¿no? Entonces sería el caso 2. Ya, entonces para este caso 2, si reemplazamos aquí en esa fórmula, entonces K sub C va a ser 94 más 1 entre 2, ¿no? Entonces vamos a poner 94 más 1 dividido entre 2, ¿no? 94 más 1 dividido entre 2, ¿qué vamos a tener? Va a ser diferente, ¿no? No va a ser un número entero, ¿no? Va a ser diferente, un número entero, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Aplicamos esta formulita, ¿no? Caso C, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? Empleamos bobinas muertas. ¿Qué dice, no? K sub C es igual al número de ranuras por el número de elementos menos 1, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿no? K sub C, ¿cuánto va a ser? Entonces, K sub C, en este ejemplo, entonces, este K sub C, ¿no? Entonces, copiamos, pegamos, ¿no? Entonces, el nuevo K sub C sería, aplicando el término de bobinas muertas, ¿cuánto sería? 93, ¿no? Entonces, sería aquí 93 deltas, ¿no? Ya, entonces 93 deltas, ¿no? Entonces si aplicamos esa fórmula, entonces tendríamos
K sub C, ¿cuánto? Ya vale 93, ¿no? Entonces 93 más 1 entre 2, ¿no? 93 más 1 entre 2. Entonces aquí pondríamos 93 más 1 entre 2, ¿no? En ese ya se cumple que esa relación, que esa fracción es un número entero, ¿no? Entonces tendríamos ya un número entero, no se cumple, ¿no? Entonces se ha analizado el tipo ondulado, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a este punto? Ya, entonces continuamos. Ya se ha analizado esa parte. El siguiente es tensión promedio, ¿no? Entre delgas adyacentes, ¿no? ¿Qué dice, no? La tensión entre delgas adyacentes, ¿no? Terminal A y el terminal B dice es igual a la tensión nominal por el número de polos dividido entre el número de delgas, ¿no? Esta tensión promedio debe ser menor o igual a 20 voltios, ¿no? Entonces aquí tenemos una condición, ¿no? Luego, el número total de conductores por devanado de armadura es Z. Z es 2 veces K sub C, ¿no? K sub C que es el número de delgas, ¿no? 2 veces K sub C. Luego tenemos las constantes constructivas, ¿no? Tenemos dos constantes, ¿no? La constante de tensión y la constante de torque, ¿no? Y entonces, en la constante de tensión tenemos en el numerador al número de polos multiplicado por el número de conductores dividido por A, ¿no? A por 60 por 10 a la elevado a la potencia 8, ¿no? De igual manera, ¿no? En la constante de torque tenemos K sub T, número de polos por el número de conductores dividido entre A por 8,525 por 10 elevado a la 8, ¿no? Aquí lo que tenemos que saber es A, ¿no? Este A minúscula, ¿no? Que dice A minúscula es el número de ramas en paralelo del devanado de armadura, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora este A está en función, aquí tenemos en la siguiente lámina, está en función al grado de multiplicidad, ¿no? Tenemos los dos casos, ¿no? Cuando es devanado ondulado y cuando es devanado imbricado, ¿no? Si nuestro grado de multiplicidad vamos a trabajar con el simplex para todo nuestro diseño, entonces sería, para los devanados ondulados sería, las ramas en paralelo sería 2, ¿no? 2. Y para los devanados imbricados sería A valdría 4, ¿no? A valdría 4, ¿no? A ver, analicemos eso. Y entonces tenemos que las ramas en paralelo, tanto para ondulado e imbricado, tienen la siguiente la fórmula, ¿no? A ver, vamos a analizarlo. Ya, entonces ahí tenemos, ahí tenemos dos, ¿no? A ver, vamos a un ejemplo, no vamos a los ejemplos, vamos. Ya, entonces, si tengo aquí, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? Uno, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si tenemos un imbricado simplex, cuando digo imbricado simplex tetrapolar, ¿no? Para este caso, ¿no? Imbricado simplex tetrapolar, ¿cuánto es el valor de ramas en paralelo? De ramas en paralelo es igual a 4 ramas, ¿no? 4 ramas. A ver, analicemos otro. A ver, aquí sí, a ver, participación. Si tenemos, a ver,
un imbricado, ya, imbricado, a ver, simplex, anunciamos aquí simplex, imbricado, simplex, tetrapolar, ¿no? ¿Cuánto es A? A ver, participación. ¿Cuánto es el valor de A? Ahí está la formulita, jóvenes. Es cuatro ramas, ingeniero. Ya, pero vamos a poner 4 ramas, ¿no? ¿Cuál es su apellido? Mesa Ramón. Mesa Ramón. A ver, Mesa Ramón. Ya, entonces, aquí ya estamos en imbricado simplex tetrapolar, ¿no? Entonces, si es simplex, es 4, ¿no? Porque aquí el simplex es 1, ¿no? 1 por 4, 4, ¿no? ¿Está bien, Mesa? Sí, ingeniero. Ya. A ver, otro ejemplito hacemos, ¿ya? Vamos a ver. Un ondulado triplex, a ver, ondulado triplex, ¿no? Triplex, ondulado triplex, tetrapolar, ¿no? Tetrapolar. A ver, ¿cuánto es? Participación. 12, ingeniero. Y a ver, vamos a anotar A es igual a 12. ¿Cuál es su apellido? Clemente Hilario. A ver, 6, Clemente. ingeniero. 6, Ahorita, ingeniero. ahorita. Ahorita, 6 ahorita. sería, ingeniero. 6, ingeniero. Hilario. Es eso, poco a poco. Clemente Hilario. ¿Qué más me dice otra respuesta? 6 ingeniero. Ahorita A es igual a 6. 6 ramas. Ramas. ¿Cuál es su apellido? Coronel, ingeniero. Coronel. ¿Qué más? Igual 6, ingeniero. A ver, el que dijo 6, ¿cómo sale 6? A ver, explícame. El Sería último, 2 por M, ingeniero. ahorita, Y ahorita, M como ramas. es triplex, sería 2 por Ahorita, 3. ahorita, el último que me dijo. Cente, ingeniero. A ver, explícame, coronel, ¿cómo sale 6? La fórmula dice que A sería igual a 2M. M es el grado de multiplicidad, ingeniero. Y como está diciendo triplex, sería 2 por 3. Y A sería 6. Y a ver, aquí, no, esta formulita, no, a ver, vamos, ya. Ya, explíqueme aquí, M, ¿cuánto vale? Ya sabemos, M 3, vale. 3, ingeniero. Grado de multiplicidad, correcto. Estamos 3, para el ejemplo, ¿no? 3, ¿no? Entonces, 2 por 3 es 6. 6, ¿no? Correcto. A es igual, entonces, A es igual 6 ramas, ¿no? 6 ramas. Correcto, entonces, las respuestas correctas son de Clemente y Coronela. Entonces, aquí, Hilario no está. A ver, hacemos un hito más. A ver, pero aunque ya, a ver, ya lo han analizado, me parece muy bien. Ya están con el análisis respectivo, ¿no? Antes de eso, voy a anotar estas 3 participaciones, Mesa, Centi y Coronel, ¿no? A ver, vamos a anotar antes de pasar al siguiente, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Está. Ya, entonces tenemos aquí Mesa, tenemos Centi y Coronel, ¿no? Ya, Coronel. Listo. Ahora sí, comenzamos con la siguiente. Ya están analizando ese punto. ¿Qué más viene? A ver, ya. Ya analicemos A, ¿no? A es número de ramas en paralelo. Listo. Ahora, ¿qué viene? La potencia de un motor, ¿no? Esta sería la potencia eléctrica, ¿no? Como sabemos, la potencia eléctrica está expresada en vatios, ¿no?
y la potencia mecánica de las máquinas eléctricas es expresado en HP, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos, ¿no? Sabemos que un HP, eso sí ya deben saber, es igual a 746 vatios, ¿no? Entonces deben saber todas esas consideraciones, ¿no? Entonces, reemplazando eso, esas equivalencias, la corriente de armadura es igual a 746 PSR, es la potencia nominal en HP, N es la eficiencia, el rendimiento por la tensión nominal, ¿no? Entonces no olvidar esos aspectos. Luego aquí tenemos la sección de transversal del conductor, es igual a la corriente de armadura por A, ya sabemos, ¿no? Ya hemos analizado, ¿no? A es el número de ramas, por delta sub A, ¿no? Aquí estamos, delta sub A es la densidad permisible de corriente, ¿no? Que está en el rango de 3200 hasta 5200 amperios por pulgadas cuadradas. Luego tenemos el flujo nominal. El flujo nominal es igual al torque desarrollado, que es nuestro primer dato. K sub T es el torque, K sub T, es el torque, es la constante de torque, ¿no? A ver, aquí tenemos dos, ahí está, ves, K sub T es la constante de torque, aquí tenemos la segunda fórmula, por la corriente de armadura, ¿no? El flujo está expresado en líneas o también en Maxwell. Vamos ahora al diseño de ranuras, ¿no? Para diseñar las ranuras tenemos dos dimensiones principales, ¿no? El primero es el ancho de la ranura, que es B sub C, aquí está en esta parte, y la profundidad de ranura D sub S, ¿no? D sub S, ¿no? Entonces tenemos B sub S y D sub S, ¿no? Ya, para el caso del ancho de la ranura, es menor o igual a 0,5, lambda es paso de ranura, ¿no? Entonces 0,5 paso de ranura menor o igual o mayor o igual a 0,5 pasos de ranura, ¿no? Entonces aquí tenemos, y hemos dicho, tres condiciones, ¿no? El 0,4, el 0,5 y el promedio, ¿no? En este caso el promedio es 0,45, ¿no? Ya, en el segundo caso, ¿no? Profundidad de la ranura, ¿no? ¿Qué dice? La profundidad de la ranura es menor o igual a 4 veces el ancho de ranura y mayor o igual a 2 veces el ancho de ranura, ¿no? Entonces tenemos tres posibilidades, ¿no? Que sea el doble, 4 veces y 3 veces, ¿no? Doble, triple, 3 veces y 4 veces, ¿no? Entonces las tres posibilidades. Ya, el ancho en la raíz del diente, ¿no? El WTR, ¿no? Es igual a este constante pi d minúscula, que es diámetro de armadura menos 2 veces d sub s. D sub s ya hemos analizado, es la profundidad de la ranura entre n, ¿no? N es número de ranuras, ¿no? Toda esta expresión menos b sub s. B sub s es el ancho de ranura, ¿no? Ya, para verificar si nuestros resultados están en el rango, ¿qué se hace? Verificamos la densidad de flujo, ¿no? Entonces, para verificar la densidad de flujo, en la raíz del diente que tenemos el BTRA, ¿no? Antes de eso, el psi es igual a 0,65 o equivale, ¿no? De 0,65 a 0,7, ¿no? En ese rango, ¿no? Aquí está, ¿no? En el denominador, ¿no? Entonces, la densidad crítica es igual al flujo por el número de polos dividido ese valor de aquí de 0,65 a 0,7 por el número de ranuras, WTR es aquí, ancho en la raíz del diente, LA es longitud de apilamiento y FA, ¿no? Factor de apilamiento, ¿no? En este caso, el factor de apilamiento, a ver,
el factor de apilamiento. Entonces aquí nos falta el factor de apilamiento. Y entonces aquí ponemos FA. A ver, FA de aquí, a ver, aquí no. FA. Ya, entonces aquí ponemos. Ya, FA, ¿no? Es factor de apilamiento, dice. Entonces ponemos FA, ¿no? Ese factor de apilamiento, ¿qué valor va a tener? Va a variar desde el 0,94. Entonces aquí ponemos 0,94 hasta el 0,97, ¿no? Listo, 0,97. Entonces, en esos parámetros va a variar el FA, ¿no? Entonces, por el FA ya les he dicho que tenemos que tomar tan solamente esos tres valores, ¿no? El 0,94, el 0,96 y el 0,97, ¿no? El 0,97. Ya, entonces tenemos el factor de apilamiento, ¿no? Ya. Y aquí, jóvenes, esa densidad de flujo en la raíz del diente debe ser, dice, menor o igual a 170. Ojo, es menor o igual a 170, ¿no? No olvidar eso en este punto. Entonces, el óptimo es cercano a 170, ¿no? El diseño óptimo. Si menciono un diseño óptimo, entonces tiene que los valores de aquí, las dimensiones tienen, o esta densidad de flujo tiene que tener un valor cercano a 170, ¿no? Cercano a 170. Ya, ahora analicemos el diseño del conmutador, ¿no? A ver, el conmutador ya es la parte que hemos analizado, ¿no? La parte que sirve para el contacto eléctrico, ¿no? A ver aquí, ¿quién me dicta? Participación. A ver, ¿dónde estamos? Ahí está, aquí. Ya, entonces tenemos ahí las partes del conmutador, ¿no? Este es el conmutador y es la parte nomás de los componentes, ¿no? D sub C es ya el diámetro, pero del conmutador, ¿no? Entonces, ya conocemos aquí, D sub C, eso es el diámetro, el conmutador, ¿no? Conmutador. Ya, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos, ¿no? Esta parte, a ver, esta parte de las láminas, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Ya, entonces, esta parte de las láminas, ¿cómo se llama, no? Estas son las láminas, ¿no? A ver, a ver. Ya, esta parte, ¿no? Esta parte de las láminas, ¿cómo se llama? A ver, esta lámina, ¿no? A ver, vamos a hacer bien. Esta parte de las láminas, ¿cómo se llama, no? Estas son las láminas de cobre, ¿no? Entonces, estas láminas de cobre, ¿cómo se llama? Se llama delgas, ¿no? Entonces, las láminas de cobre se llaman delgas. Luego, ¿qué viene, no? Entre delga y delga hay un aislamiento, ¿no? Entre esta delga y la otra delga, esta delga y la otra delga, hay un aislamiento, ¿no? Que es esta parte de color negro, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se llama? A ver,
Eso se llama ya, el aislamiento se llama mica, ¿no? Mica. Entonces tenemos las delgas, que son las láminas de cobre, y entre láminas de cobre hay siempre un aislamiento, ¿no? Que es la mica, ¿no? Ya, y el 3 ya, a ver, el 3 ya sirve para la conexión, ¿no? A ver, si aquí tenemos, el 3, sí, a ver, el 3, ¿no? Si estamos iniciando en esta parte, en un ejemplo, ¿no? Ya, estamos iniciando, estamos haciendo el bobinado, ya, estamos haciendo el bobinado y retornamos, ¿no? Entonces, ¿el 3 qué sería, no? El 3 sería aquí, ¿no? Un ejemplo, aquí, ¿no? Listo, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? ¿Qué es el 3, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces es el punto de conexión, ¿no? Entonces el 3 sería esa parte, ¿no? Entonces esa parte es el punto de conexión, ¿no? Entre las láminas de aquí de cobre y el bobinado, ¿no? El conductor, ¿no? Entonces, el 3 es entonces el punto de conexión, ¿no? O punto de soldadura, ¿no? En ahí se hace el soldado, ¿no? Entonces es punto de conexión, ¿no? Conexión. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Con respecto a este punto, jóvenes. Coronel, ¿alguna pregunta? Nada, ingeniero, todo claro. Ya, entonces continuamos. Ya, a ver. A ver, ¿dónde? Máquinas. Ya, jóvenes, ya se ha analizado esta lámina. Ya, aquí tenemos, ¿no? Como vemos, ¿no? Este conmutador tiene una forma cilíndrica, ¿no? Que está adherido al eje, ¿no? Del inducido, ¿no? Donde va conectado el bobinado, ¿no? Justamente el bobinado son lo que he dibujado, ¿no? Y están conectadas por medio de unas pletinas de cobre, ¿no? Que son esas láminas, ¿no? Que dice aquí, ¿no? Aisladas, ¿no? Por una capa de mica, ¿no? Entonces aquí está ya lo que hemos desarrollado en la lámina, ¿no? Ahora, ¿qué dice, no? En las delgas, ¿no? Se conectan los inicios y finales de cada espira, ¿no? O sea, de cada vuelta, ¿no? Como vamos a analizar, ¿no? Si el inicio, a ver, vamos a analizar este último para que quede, ahí está, listo. Entonces el inicio, para mí es esto, ¿no? El inicio, a ver, el inicio, ya, entonces este sería el inicio, ¿no? El terminal de inicio, ¿no? Inicio, ¿no? Este punto, ¿no? Entonces, y este es el final, ¿no? De esa espira, ¿no? Este es el final, ¿no? Como dice, el inicio y el final siempre están conectados a esas láminas de cobre, ¿no? A las delgas, ¿no? Entonces, continuamos. A ver. Ya. Ahora, ¿qué dice, no? El número de delgas, ya sabemos, del conmutador, ¿no? El número de delgas es igual a NC, ¿no? NC, que es el número de elementos, ¿no? Por N. N es el número de ranuras, ¿no? Entonces, el número de delgas es igual al número de elementos multiplicado por el número de ranuras, ¿no? Luego, ¿no? El diámetro de subseno del conmutador, dice, va a ser igual o menor a 34.000 dividido Nmax, ¿no? Nmax es la velocidad máxima, ¿no? Que desarrolla la máquina de corriente continua, ¿no? Luego tenemos, ya se ha analizado, ¿no? A ver, son las partes principales de la escobilla, ¿no? Ya hemos analizado ya. Con la diferencia, a ver, que aquí ¿qué tenemos? El 4, ¿no? Que es el conductor, ¿no? Es el conductor, el 4. ¿Ah? Y los demás ya hemos analizado, ¿no? Ya, dimensiones de la escobilla. Ahora la escobilla es una pieza que permite establecer el contacto eléctrico, ¿no? Aquí estamos viendo deslizante entre una parte fija y otra móvil, ¿no? Y tenemos
tenemos aquí dos dimensiones básicas, ¿no? Que es el ancho de escobilla, que es el W, B, y el espesor de escobilla, ¿no? El T sub B. El ancho de escobilla, dice, es menor o igual a 2 pulgadas y mayor o igual a 1 pulgada, ¿no? Entonces, dentro de esto, de este límite, pero siempre vamos a trabajar con lo que ya hemos mencionado, tres valores, ¿no? Los extremos y el promedio, ¿no? De igual manera, ¿no? El espesor de la escobilla, que es T sub B, dice es igual a pi, ¿no? Pi es un valor ya conocido por D sub C, que es el diámetro de conmutador, por K sub C, ¿no? K sub C es el número de delgas, ¿no? Todo multiplicado por el número de elementos más un medio, ¿no? N sub C más un medio. Luego tenemos aquí dimensiones de las escobillas, ¿no? Las escobillas electrolíticas tienen una densidad de corriente, ¿no? Aquí ya asumimos, ¿no? Para nuestro diseño es 80 amperios por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces esto ya es el valor de diseño, ¿no? Y N sub B es el número de escobillas por conjunto, ¿no? Entonces aquí no, N sub B es el número de escobillas por conjunto, que quiere decir por cada juego de porte escobillas, ¿no? Aquí es igual, ¿no? N sub B. N sub B es a 2 veces la corriente de armadura dividido por el ancho, ¿no? B es ancho, ¿no? Aquí dice ancho de escobilla por el número de polos, por este delta sub es densidad de corriente de la escobilla, y T sub es aquí el espesor de escobilla, ¿no? Ya, en nuestro caso, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si tenemos dos escobillas por conjunto, ¿cuántas escobillas en total va a tener la máquina? Nuestra máquina, nuestro diseño, ¿no? Si nuestro ejemplo, ¿no? N sub B nos ha salido 2, a ver, esto lo hacemos, copiamos, a ver, en el caso, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya, entonces, ya, ya hemos dicho, ¿no? N sub B, ¿no? Si N sub B, N sub B siempre tiene que ser un número entero, ¿no? Un ejemplo, ¿no? N sub B nos ha salido, a ver, un ejemplo, ¿no? 1.95, ¿no? 1,95. Como sabemos, las escobillas son, ¿cómo se llama? Son de material de carbón, ¿no? Entonces son compactos, ¿no? Entonces sería, esto va a ser igual a dos escobillas, ¿no? Entonces N sub B va a ser dos escobillas, ¿no? De escobillas, ¿no? Pero nuestra máquina, la máquina en total va a tener ¿cuántas escobillas? En total va a tener, en total va a tener ¿cuánto? 8 escobillas, ¿no? Escobillas, ¿no? Entonces, en total, entonces aquí ponemos la máquina en total va a tener 8 escobillas, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? 8 escobillas, ¿no? Entonces, en otras palabras, no hay que redondear, ¿no? Si nos sale 2,5 y a 3, ¿no? 3 escobillas por cada juego, ¿no? Dice por cada juego de porte escobillas, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, hasta ese punto. Ya vamos a pasar a los ejercicios, ¿no? Vamos a desarrollar ejercicios, ¿no? Bien, entonces vamos a analizar los ejercicios. Entonces, a ver, vamos a analizar un ejercicio, ¿no?
Ejercicios, ¿no? Ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación. Bien, entonces aquí tenemos ejercicio 1, ¿no? Entonces, vamos a analizar ejercicio 1. Entonces, a ver, ya. El motor, a ver, el motor de corriente continua con excitación en paralelo tiene las siguientes características, ¿no? Entonces tenemos aquí 330 voltios, 200 HP, y que más tenemos la velocidad, ¿no? 1750 y 2000 revoluciones por minuto, ¿no? RPM. Luego que tenemos el armazón, ¿no? El 583 AT, ¿no? Luego que tenemos la eficiencia, ¿no? El 22% va a trabajar nuestra máquina, y el tipo de enfriamiento es totalmente cerrado, ¿no? Cerrado. Ya, entonces tenemos que identificar, ¿no? La tensión nominal 330 voltios, ¿no? La potencia de la máquina es 200 HP. La velocidad nominal, ¿no? Tenemos aquí dos, ¿no? La velocidad nominal 1750 y la velocidad máxima, ¿no? Que puede trabajar la máquina es 2000 RPM, ¿no? 583 AT es el tipo de armazón, ¿no? Tipo de armazón. El 92% es el rendimiento, ¿no? De eficiencia a plena carga. Y el totalmente cerrado se refiere al enfriamiento, ¿no? Ya, entonces, el dimensionamiento, ¿no? Dimensionamiento. Ya, entonces, para este tipo de armazón 583 AT, entonces aquí ponemos armazón, ¿no? Type, tipo, ¿no? Tipo es el 583 AT, ¿no? Para ese tipo de armazón en tablas jóvenes, ¿no? Vamos a las tablas que hemos dicho. El P le asignamos, el P mayúscula que está en tablas, le asignamos para los cálculos como T sub F, ¿no? Ya, entonces en tablas D sub F es 29 pulgadas, ¿no? 29 pulgadas, ¿no? Este es en tablas, jóvenes. Entonces, este es, ponemos aquí en tablas, ¿no? Listo. Ya, si ya conocemos el diámetro, el diámetro del estator, entonces el siguiente es el torque desarrollado, ¿no? Entonces aquí ponemos el torque desarrollado, ¿no? O par motor, ¿no? Desarrollado. Entonces aquí tenemos, aplicamos la fórmula, ¿no? El torque desarrollado es igual, aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Sería igual a esa constante, ¿no? 5250 multiplicado por
la potencia, ¿no? Por 200, ¿no? 200 HP dividido entre 0,97 multiplicado por la velocidad nominal, ¿no? Aquí tenemos 1750. 1750, ¿no? Entonces tenemos el torque ahí, ¿no? Entonces el torque es 618,56 pies libra, ¿no? Pies libra. Ya, tenemos el torque, ¿no? Ahora vamos al diseño de armadura, ¿no? Entonces aquí ponemos diseño de armadura, ¿no? Armadura. Y entonces, para el diseño de armadura, lo primero que tenemos que conocer es el diámetro, ¿no? Entonces ponemos el diámetro de, de armadura, ¿no? De la armadura. Entonces, ¿qué dicen, no? El diámetro de la armadura es igual a 0,6 multiplicado por D sub F. Aquí tenemos D sub F, ¿no? D sub F es 29. D sub F es 29, ¿no? Entonces sería ¿cuánto? Sería 17,40 pulgadas, ¿no? 17,40 pulgadas, ¿no? Ya. El siguiente paso es el valor de dimensionamiento de la máquina, ¿no? Entonces el B sub T, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso? A ver, así, participación jóvenes, si tenemos esa potencia, ¿no? De 200, si tenemos la potencia de 200 HP, más tenemos, y el enfriamiento totalmente cerrado. Entonces el valor de B sub T, ¿no? A ver, ese es en las tablas, ¿no? Ahí el día de ayer ya se ha analizado. A ver, ¿cuánto es para la potencia de 200 HP, ¿no? Tenemos 200 HP. ¿Cuánto es el valor de dimensionamiento, ¿no? Entonces, ¿ves ustedes el valor de dimensionamiento, ¿no? Dimensionamiento de máquinas DC, ¿no? Serie de corriente continua, ¿no? Entonces, ese valor, el B sub T, ¿cuánto es igual? Ese es ya en tablas jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos que ir a nuestras tablas, ¿no? A ver. Vamos a las tablas. Ya, entonces aquí tenemos. Dime. 3,15 sale el DT, ingeniero. Ya, ahorita, a ver, vamos a ver, ya que a ver si un ratito. ¿Dónde estamos? Aquí no. ¿Cuánto me dices? 15, ingeniero. Pulgadas cúbicas por pies libres, ¿no? Pies. Otra respuesta, ¿cuál es tu apellido? Quiroz, ingeniero. A ver, otra respuesta. ¿Cuánto es el B sub T? Y a ver, Quiroz, comparte. Demuéstrame este A valor. ver, puede habilitarme. Y ahorita. A ver, ¿dónde estamos? Ya, ahorita, a ver, vamos. Y a ver, comparte.
Ya puedo compartir. Sí, ingeniero. A ver. Ah, le puse mal. Me acabo de dar cuenta que le he puesto en 20, ingeniero. A ver, ¿lo puedo hacer ahorita? No hay problema. De aquí en Puedes 2. desarrollarlo aquí, desarrolla aquí en línea nomás. A ver. Ok. Debes darte cuenta que en este eje de las abscisas estás de 1 por 10, por 100 y por 1000. ¿Ah? Eso tienes que darte cuenta, ¿no? Sí, ingeniero. Ahí la había hecho en auto, pero ya ahorita lo hago. A ver, trabajo la IP. Trabajo ahí nomás, así ¿cómo se llama? En tiempo real se llama eso. Sí, ingeniero, ya lo estoy haciendo. Ya, ubícate primero en 200, o ya te has ubicado en 200. Dos coma seis cinco dos saldrá, ingeniero. 2,65, 652. Ajá. A ver, ya, verifícalo bien, ¿ah? A ver, o alguien tiene alguna respuesta, a ver, Quiroz, ya, está bien, Quiroz, a ver. Ingeniero, 2,675. Ya, a ver, un ratito. A ver, vamos a anotar un ratito. ¿Cuánto me dices, Quiroz? 2,652, ¿no? Sí, aproximadamente. Ya, a ver, ¿quién me dijo? Otra respuesta. Ingeniero, 2,675. 2,675. A ver, comparte tu pantalla. ¿Cuál es el apellido? Ya, ingeniero. ¿Te das cuenta? Huarcaya Lunasco. Ahí está, ya. A ver, comparte tu pantalla, te voy a habilitar ahorita. Sí, ingeniero. Ahorita. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, activa tu micro para identificarte. Señorita, Ya, ingeniero. no verifico. A ver. Todavía no me permite, ingeniero. Sí, estoy buscándote. Activa tu micro nomás para... Sí, está activado, ingeniero. Oh, Ya, no me ahí escucha. está, listo. A ver, ahora sí. Ahora sí. Comparte la gráfica. A ver si está activada, señorita. Ya, ¿Se analicemos logra ver, primero. ingeniero? Sí, Ya. primero analicemos de 200, ¿no? Ajá. Ok, ingeniero. A ver, ahorita le muestro un ratito. ¿Estás todavía? Aquí está. Ya, Bueno, 200 un eje, no hay problema. Y a ver, sube. ajá. Entonces, subiendo, ingeniero. Es la tercera, ¿no? Sí, es la tercera. ¿Vas a traer ya? Entonces, aquí se intersecta, ingeniero. Para cocinar. Y de aquí, yendo horizontalmente, Ya. Ajá. entonces, ingeniero, Arriba, llegaba mayorita. hasta aquí, Ya. ingeniero. ¿Cuántas cuadrículas son? A ver, son 1, 2, 3 y media, ingeniero. Tomé 3 cuadrículas y media. Entonces, ¿qué hemos hecho? 3 ¿por cuánto has multiplicado? Ya, cada cuadrícula, ingeniero, es 0,05. Ya. Entonces acá sería 2 cuadrículas, 3 cuadrículas, sería 1,5. Ya, correcto. Vamos a la Y mitad. una cuadrícula y media, bueno, esta media cuadrícula sería 0,025. Sí. Entonces, Entonces, ajá, sería, de ahí sumamos, ingeniero, sería 2,675. sí, correcto. Ya. Ingeniero, A ver, ¿cuál es el pedido? Vamos a Huarcayo ingeniero, Lunasco, una ¿no? duda. Sí, Una dime. duda, ingeniero. Dime. Cada cuadrícula vale 0.05. Sí, Por correcto, 3 también. es, por 3 es 0,15. A ver, un ratito, a ver, 0,05 por 3 a 0,5, Cero- ¿no? A ver, un ratito. A no, ver, de aquí. 0,15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, a partir de 2,5, a ver, señorita, márcalo aquí 2,5. Márcalo una Ya, linita, ingeniero, ¿no? Una dígame. línea roja, hasta y 3, no, ahí contamos. Una línea rojita, a ver, busca por ahí. A ver,
Una línea roja, ingeniero, ¿cómo? A 2,5, chiquitito, para darnos cuenta. Ahí, ahí. O sea, para contar, son 3, me está diciendo ahí. Te habías contado 2, a ver. Ya. Vamos a 3. A 3 también hago otra rayita para darnos cuenta. Aquí a 3,0. No, aquí. Ahí. 3. Ahí está. Aquí, ¿no? Ya. ¿Hay cuántos cuadríticos de 2,5 hasta 3? 3, 6, 9, 10. 10. Y entonces, cada cuadrícula, ¿cuánto vale? En 0,05. Ya, entonces aquí, entonces, ¿cuántas cuadrículas son entonces? De 2,5 serían 1, 2, 3, ¿ah? Entonces, Ahí. entonces, ¿cuánto sería el valor? 2,675. Sí, entonces ese sería el valor, ¿ah? Siempre hay que tener en cuenta eso. Está bien tu análisis, tan solamente siempre hay que tener el detalle de las cuadrículas, ¿no? Entonces, Sí, sí, el valor sería 2,675, ¿no? ¿Está bien, señorita? sí, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, vamos a trabajar con ese valor. Ya, entonces antes de eso, vamos a marcar el lunasco, ¿no? Entonces, 2,675, ¿no? ¿Está bien? No, ¿está bien, no, señorita? Activa tu micro, entonces de Quiroz no está. Entonces aquí hay que considerarlo a la señorita, ¿no? A ver, aquí hay que poner, acá hay algunas cosas. 2,675, está bien, correcto, ¿no? Lunasco. Y entonces, a ver. Jóvenes, entonces no se olviden en la tablita tener en cuenta siempre cada valor, ¿no? Cada valor o cada cuadrícula cuánto equivale, ¿no? Ya, listo. A ver, ¿qué más aquí tenemos? Entonces aquí vamos a ponerlo las participaciones anteriores. Ya, entonces, entonces ya conocemos el valor de dimensionamiento de la máquina, ¿no? Ya, el siguiente paso, ya sería, a ver, vamos a anotarlo, 2,675. Ya, el siguiente paso es la longitud de apilamiento, ¿no? Entonces, longitud de apilamiento, ¿no? Apilamiento. Ya, longitud de apilamiento. Pero si es que analizamos, a ver, vamos 0, vamos a nuestra fórmula general, ¿no? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿dónde estamos? Ya. A ver, eso como 65 por 29, ¿no? También da, ya. Longitud de apilamiento, ¿qué dice? La longitud de apilamiento es igual a B sub T, ¿no? Es el valor que hemos hallado, entonces, B sub T, ¿no? Es el valor que hemos calculado, ¿no? O hemos hallado, ¿no? 2,675 por torque desarrollado, ¿no? 618,56 dividido entre el diámetro, aquí estamos 17,40 y todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestra longitud de apilamiento, ¿no? La longitud de apilamiento es 7,98
8, ¿no? Siempre redondeando a 2 dígitos, jóvenes. 7,98 pulgadas. Listo. Entonces ya tenemos la longitud de apilamiento, ¿no? Entonces ahora el siguiente es el número de ranuras, ¿no? Entonces el número de ranuras. Ya, entonces para el número de ranuras que tenemos 3 casos, ¿no? Ingeniero, Sí, dime. el diámetro no es 17.40. A ver, claro, correcto. Está bien, me parece muy bien, Lazo. Ya, entonces sería 5,47. ¿Está bien, Lazo? Sí, ingeniero. Correcto, me parece muy bien, Lazo. Estás atento a la jugada. Ya, 17,40. Y esta es cuestión de tipeo, jóvenes, ¿no? Ya, 17,40, ¿no? Entonces 5,47, ¿no? Entonces ahora para el número de ranuras tenemos 3 situaciones, ¿no? Primero vamos a asumir cuando el paso de ranura, a ver, vamos alfabeto griego, el paso de ranura es 1,25, ¿no? Ese es el primer caso, ¿no? El siguiente caso sería, cuando asumir el paso de ranura igual a la unidad, ¿no? 1 pulgada, ¿no? Y el siguiente caso sería asumir cuando el paso de ranura, ¿dónde está? Paso de ranura es igual a 1,5 pulgadas, ¿no? Ya, para el primer caso, ¿no? Analicemos, ¿no? Entonces, el número de ranuras es igual, ya, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? Al valor de pi, ¿no? Entonces reemplazamos al valor de pi multiplicado por el diámetro, ¿no? No olvidamos el diámetro es 17,40, ¿no? Entonces sería por 17,40 dividido entre 1,25, ¿no? 1,25. Ya, desarrollando eso es 43,73, ¿no? En este caso, 43,73, tenemos 2 situaciones, ¿no? Podemos elegir 43 ranuras, también podemos elegir redondeando, ¿no? O sea, 43 ranuras es la parte entera, ¿no? Si asumimos la parte entera, o también si asumimos redondeando, ¿no? Redondeando sería 44 ranuras, ¿no? Ya. 43 y 44 ranuras, para nuestro caso de cálculo que hemos dicho, estamos calculando máquinas tetrapolares, ¿no? Entonces, para tetrapolares no cumple, ¿no? No cumple, ya. Entonces, de esta misma manera, a ver, ¿quién me dicta el n cuando es la unidad? Y el n cuando es 1,5, ¿no? El mismo procedimiento que he desarrollado, a ver. Ingeniero, Sí, dime. el n cuando es La unidad. unidad sería Sí. 54,66. Ah, como te he dicho, hay 2 casos, ¿no? ¿Cuáles serían esos 2 casos? Si tomamos Sería, 54, ingeniero, 54,66 sería el n. Entonces podría ser 55. Ya, 54 ranuras o 55 ranuras, ¿no?
Tenemos ahí Sí, dos ingeniero. posibilidades. Pero ahora para comprobar, ¿qué hacemos? Reemplazamos el lambda, ¿no? ¿Cuánto sería el nuevo lambda? El sería para 54, 1.01 y para 55, 0.99. Ya, entonces aquí hacemos así, ¿no? Cuando n es 54, el nuevo lambda, El ¿cuánto lambda me dices que es? sería 1.01, ingeniero. 0,1, ¿no? Y cuando n es 55, ¿cuánto es? 0.99. Ya, entonces el nuevo lambda sería igual a 0,99, ¿no? Ya, ¿qué dice la teoría? La teoría dice debe ser mayor a la unidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál cumple? Cuando n Primero. vale 54, ingeniero. Ya, Ajá. entonces, este cumple, ¿no? Y el siguiente, como es menor a la unidad, no cumple, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien, Sí, señorita? ingeniero. Sí, Correcto. ingeniero. Está bien en el análisis, señorita. ¿Cuál es su apellido? Paredes Quispe, ingeniero. Ya, correcto. Está bien, señorita. Paredes. Está bien en el análisis, ¿ah? Ojo, jóvenes. Uno de los dos nomás tiene que cumplir, ¿no? Las condiciones, ¿no? Ahora esto está en la teoría, ¿no? A ver, vamos a, para que queden claro, ¿no? A ver, vamos a la teoría. ¿Qué dice la teoría? A ver, vamos, para que queden claro ese punto. ¿Dónde estamos? Aquí no. A ver, vamos, ese es el lambda, ¿no? A ver, ¿dónde está el lambda? Lambda. A ver, aquí está, jóvenes, ¿ve? El lambda, ¿qué dice, no? Es menor o igual a 1,5 y mayor o igual a la unidad. Entonces estamos aplicando este criterio, ¿no? Mayor o igual a la unidad, ¿no? Entonces estamos aplicando ese criterio, jóvenes. Ya, continuamos. Ya, entonces, ya se supone que 1,5 ya no cumple. En 1,5 el número de ranuras es 36, ¿no? Y 36 ranuras ya no está dentro del rango, ¿no? Entonces nuestra respuesta es tan solamente N54, ¿no? Ya, listo. El siguiente es, ya si ya conocemos cuántas ranuras va a tener esta máquina, el siguiente paso es ya la determinación del voltaje promedio, ¿no? Entonces aquí ponemos determinación del voltaje promedio, ¿no? Promedio. Listo. Ya, el voltaje promedio aquí es igual, de igual manera, ¿no? Vamos a analizar esos tres casos, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Primero, comenzamos cuando NC es 1, ¿no? Un elemento por ranura, ¿no? Cuando NC es 1, que dice NC es igual, aplicamos la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Es tensión, la tensión nominal por el número de polos, ¿no? Entonces, la tensión, a ver, ¿de cuánto es? 330, no nos olvidemos, jóvenes, 330. Entonces sería, en el numerador, 330 por 4 polos, hemos dicho, 4 dividido entre, ¿cuántas ranuras somos aquí? Aquí están 54, ¿no? Entonces pondríamos 54. Ya, un ratito. A ver, vamos a analizar 54 ranuras, ¿no? Pero, ahorita, ¿no? 54 ranuras sería, ya, 220 entre 9, ¿no? A ver, aquí sería, a ver, ¿cuánto es? Aquí ponemos un punto, ¿no? Ya sería 24.44
voltios, ¿no? Pero antes de eso, a ver, antes de eso analicemos lo que les estaba mencionando en la teoría, ¿no? ¿Dónde está? A ver, en la teoría que dice condición de ejecución, ¿no? Entonces, aquí nomás analizamos, ¿no? Está bien este análisis, ya, pero aquí, ¿no? Analicemos esa condición de ejecución, ¿no? Para que quede claro, condición de ejecución, ¿no? Ejecución. Ya, para la condición de ejecución que hemos dicho, si es implicado, ¿no? Entonces, si es devanado, implicado, ¿no? Implicado, ¿no? ¿Qué dice la formulita? Ahí tenemos si es devanado, implicado. Ya, ¿qué dice? El número de ranuras, ¿no? Es 54, ¿no? Entre pares de polos es 2, ¿no? Entonces, 54 entre 2 es 27, ¿no? Entonces, es un número entero, ¿no? Entonces, si cumple esto, estamos en un caso devanado, implicado, ¿no? Ya, entonces, analicemos, ¿no? Continuemos, ¿no? Cuando n es un elemento por ranura, el número de... No, entonces esto sería, ya no sería NC, ¿no? Esto sería tensión promedio, ¿no? Entonces sería ECAP, ¿no? Tensión ECAP, ¿no? Tensión promedio sería 24,44, ¿no? Ya, 24,44. Ahora, cuando NC es igual a 2, ya, ¿cuánto es el ECAP? A ver, ECAP, cuando NC es igual a 2, ¿no? ¿Cuánto es la tensión promedio? A ver, ¿quién me dicta? Ingeniero, el ECAP sale 12.22. 12.22 voltios, ¿no? Sí, ingeniero. 2.22 voltios, ya, ¿está bien? Ya, ¿cuál es su apellido? Lazo, ingeniero. Ya, está bien. Lazo, ¿no? Lazo, entonces vamos a considerarlo. Lazo. Ya, jóvenes, entonces, tan solamente estoy aplicando la fórmula, ¿no? Para dos elementos, ¿no? 54 por dos elementos, a ver, 330, ¿no? Entre 54 por dos elementos, 12,22, ¿no? En el primer caso no cumple, ¿no? Porque es mayor a 20, ¿no? El segundo caso es ya sí cumple, porque es menor a 20, ¿no? Entonces vamos a diseñar una máquina que tenga dos elementos por ranura, ¿no? El primero que cumple la respuesta, jóvenes, que ya se supone que NC3 ya cumple, ¿no? Ya, ¿no? Pero es el primero, ¿no? Ya. El siguiente paso sería, a ver, estamos en este caso, el siguiente caso ya sería el número total de conductores, ¿no? Entonces sería Z, ¿no? Entonces, el número total de conductores, ¿no? Conductores. Entonces, para el número total de conductores, aplicamos la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que hemos dicho? 2 por, son dos elementos, ¿no? 2 por 108, ¿no? 108. 2 por 108 es 216 conductores, ¿no? Conductores. Listo. El siguiente paso es la constante, ¿no? Es la constante de diseño, ¿no? En este caso es la constante torque, ¿no? Constante par, ¿no? Par motor, constante torque. Dice la constante torque, a ver,
K sub T, K sub T es igual al número de polos, ¿no? Entonces aquí aplicamos el número de polos por Z, ¿no? Entonces sería 216 dividido entre 8,85 por 10 elevado a la 8, ¿no? Entonces ahí tendríamos el K sub T, ¿no? Entonces el K sub T sería 2,53 a dos dígitos las unidades serían pies libra por líneas amperio, ¿no? Líneas amperio. Ya, entonces esta es la constante torque, ¿no? Si ya conocemos la constante torque, el siguiente paso es el valor de la corriente, ¿no? Entonces, el siguiente paso es la corriente admisible. Corriente admisible. Y ya, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos, ¿no? La corriente de armadura. La corriente de armadura es igual fórmula. Ya sería 746 por potencia, más potencia del motor, ¿no? Peso S. Con entonces, 746 por 200 dividido entre la eficiencia, ¿no? A ver, y la tensión nominal, ¿no? Entonces, vamos a los datos. 92 la eficiencia, la tensión nominal 330. Y ya, entonces, reemplazamos, ¿no? Entonces sería a 0,92 por 130, ¿no? Entonces ahí tendríamos la corriente, ¿no? Entonces la corriente de armadura es 491.44 amperios, ¿no? Entonces ya tenemos la corriente de armadura, ¿no? Si conocemos la corriente, el siguiente paso es la sección, ¿no? Del conductor, ¿no? Entonces sería sección el conductor, ¿no? Entonces, para la sección del conductor reemplazamos, ¿no? Entonces, sección de armadura es igual a la corriente, ¿no? Entonces reemplazamos a la corriente de armadura, ¿no? Que es igual 491.44 en el numerador, en el denominador sería 16.800, ¿no? 16.800, aquí es igual, este resultado es igual a 0,0029, ¿no? Entonces esto sería 0,0029 pulgadas cuadradas, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta este punto? ¿Alguna pregunta, Lazo? Activa tu micro. Nada, ingeniero. Todo claro, está, ingeniero. Ya, listo. La próxima semana continuamos